Bueno, habíamos quedado en cerámicos, habíamos visto todo lo que eran mampuestos, y nos quedaba lo último, un poquito brevemente, hablar de tejas y revestimientos cerámicos, que no es mucho lo que vamos a... Esperen que voy directamente a donde habíamos quedado. Todo esto vimos mampuestos, y creo que llegamos hasta acá, hasta los bloques cerámicos portantes, que vimos el sistema constructivo y qué sé yo. ¿Sí? Eso lo vimos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, nos quedaría hablar un poquito de otros productos cerámicos dentro de cerámica roja, que también puede ser esto esmaltado, que sería lo último que vamos a mencionar. Están las tejas para cubiertas. Algún grupo que corregí estaba con este tema. Bueno, acá tenemos los 4 tipos, los 3 primeros que son los más tradicionales, uno que es un poquito más moderno, digamos, que igual tiene mucho tiempo de existencia. La primera, que más antigua, es la teja plana, que era simplemente como una placa de cerámica roja, y esta teja plana, que genera un aspecto más o menos como este que se está viendo acá, ya casi no se ven techos de teja plana. El problema que tenía, esto vamos a mencionarlo en los otros casos también, es que requiere mucha superposición entre la teja que viene de arriba y la teja inferior, para evitar que pase el agua. La idea es la siguiente: el viento, cuando llueve, puede hacer que circule el agua entre teja y teja. La idea es que no llegue a pasar el agua para acá abajo. Esta sería la superficie plana sobre la cual está apoyada el conjunto de tejas. No vamos a desarrollar acá la metodología de colocación de las tejas, los listones que hay que colocar y demás, que lo van a ver en tecnología de la construcción. Simplemente hay que evitar que pase el agua para acá. Si bien esta cubierta generalmente, que es un entablonado de madera, que arriba tiene alguna superficie, un elemento impermeable, para tratar de sacar el agua que eventualmente puede pasar, no es el objeto de ese elemento evitar que pase el agua. No tendría que pasar el agua a través de la teja. Esto está para alguna gotita que pase, no es para soportar como que corra la lluvia por ahí. Entonces lo que hay que evitar es esto, hay que evitar que pase el agua. Entonces, para evitar que pase el agua, ¿qué debe pasar? Que esta altura sea mayor o igual que la presión que ejerce el viento, que acá hemos representado con la letra W. En función de que esta altura sea mayor, me da qué nivel de superposición, de acuerdo a la inclinación que tiene el techo, qué nivel de superposición tiene que haber entre teja y teja. Y en este caso era muy grande el nivel de superposición, era aproximadamente algo así como 2/3 de la longitud total de la teja. Ese sería 2/3 del largo total de la teja. ¿Sí? Con lo cual generaban techos muy pesados, había que darle bastante inclinación, no se podía hacer techos con poca inclinación porque si no pasaba del agua igual. Y entonces, bueno, eran techos pesados, caros, de buen aspecto, pero no muy convenientes. La otra teja, también es tradicional, es la teja colonial. Esa teja que también antiguamente se llamaba teja muslera, porque así como los ladrillos que se hacen en campaña, se hacen con un molde, una cajita de madera y el adobe colocado ahí, la mezcla de suelo con agua, cuando hacían en la época colonial esta teja, usaban el muslo para moldear la teja, apoyaban y sobre el muslo moldeaban la arcilla y con eso le daban forma a la teja, manualmente. Serían medio desparejas las tejas, supongo. O por lo menos había que contratar, cuando uno compraba un techo, que esté hecho todo por el mismo muslo, porque si no, no iban a coincidir las tejas. Bueno, esta teja colonial se coloca de la siguiente manera: se coloca una, sin entrar demasiado en detalle, fíjense que hay una disposición de listones, estos listones horizontales están siempre,
pero acá aparecen estos listones colocados en posición vertical, que son para sostener esta teja que va así, con la concavidad hacia abajo, y después viene otra teja con la concavidad hacia arriba, y fíjense que la teja esta es troncocónica, tiene un lado más ancho y un lado más angosto. En la que va para arriba, perdón, en la que va arriba, que se llama teja cobija, todas estas son cobija, el lado más ancho está abajo y el lado más angosto arriba. Y va superponiéndose más o menos en 1/3 de la longitud total de la teja. Y en la teja que va abajo, que se llama teja canal, es al revés. El lado más ancho está arriba y el más cortito, el más angosto, abajo, de manera que ese entre en la teja canal. Entonces siempre el agua circula contracorriente del encuentro, porque si no, se nos mete el agua, ¿sí? Bueno, ahí vemos cómo se coloca, ¿sí? Con esta teja canal, el lado más angosto para abajo, el lado más ancho para arriba. La que menos superposición requiere es la teja francesa o mecánica. ¿Por qué se llama mecánica? Porque la única forma de... Esta silla no se puede moldear en el muslo, obviamente, ni con una cajita. Hay que moldearla en un molde a presión, y por eso se llama teja mecánica, o en una máquina como la galletera. Entonces esta teja mecánica, fíjense que tiene una serie de hendiduras, de canales, de encastres, de manera de, acá lo vemos bien en la colocación, de permitir que encastre una sobre otra. Acá tiene un par de patitas que enganchan en estos huequitos. Acá tiene un encastre lateral y un encastre superior. Entonces ese encastre va encastrando una teja con otra, de manera que hay muy poca superposición. Fíjense que prácticamente casi toda la superficie de la teja es aprovechable para cubrir el techo. Con lo cual se generan techos más livianos, más fácil la colocación. Bueno, es una teja mucho más racional, digamos, que las otras dos. Y por eso terminó de imponerse en general esta teja. Estas tejas pueden venir así en cerámica roja directamente, o pueden venir esmaltadas, para que, digamos, sea mayor la posibilidad de la limpieza, que no se impregne la suciedad, que no se forme verdín, o si se forma, se pueda limpiar más fácilmente eventualmente, con una hidrolavadora o una manguereada, con cuidado. Si a alguno se le ocurre hidrolavar un techo de teja, de no hacerlo de manera tal de tener cuidado que no se le meta el agua, por esto de la presión del agua que hablábamos recién. Pero es más fácil, bueno, con el esmalte es más fácil de mantener y que se mantenga limpia, y aparte se pueden tener tejas de distintos colores también. No solo, hay una que viene con un esmalte medianamente transparente y queda el color resaltado, el color rojo de la cerámica, y hay otras que vienen de color rojo, de color verde, negro, bordó. Bueno, y finalmente como variante similar a la mecánica, el concepto es el mismo, pero que me deja un aspecto de la cubierta parecido al de la teja colonial, está la portuguesa. Fíjense este techo hecho con teja portuguesa, que me da un aspecto general muy parecido al techo de teja colonial, pero con las ventajas de la teja mecánica, de la menor superposición, el menor riesgo de ingreso de agua, la colocación más sencilla, etc. Y de paso que vemos este techo, para aquellos que le tocaba esto de hablar de elementos complementarios o componentes de una cubierta, vemos algunos componentes acá. Este encuentro, donde se encuentran las dos faldones de un techo, se denomina cumbrera, y requiere de una pieza especial. Esto que va acá, o esto que va acá, son piezas distintas a la propia teja. Fíjense este encuentro.
tiene piezas especiales. El encuentro como este saliente, pero que no es horizontal como la cumbrera, o este otro que tenemos acá, se denomina lima tesa, un encuentro saliente. Y el encuentro, donde van también estas piezas especiales, para cumbrera, estas piezas que van en la punta, y después el encuentro entrante, como este que veo acá, que ven acá, donde tiene que ir una cinguería, porque por acá va a correr el agua, fíjense cómo está pensada y dispuesta la cinguería, acá hay una canaleta o cinguería que se llama cinguería porque está hecho con chapa de zinc, chapa de acero galvanizado en realidad. El galvanizado es una cobertura con zinc, ya lo vamos a ver cuando hablemos en metales. Bueno, este encuentro, entrante se denomina lima olla. El saliente lima tesa y el entrante lima olla. Por acá hay que poner una cinguería para recolectar el agua. ¿Sí? Bueno. Y finalmente hablamos del esmaltado, que actualmente es por monococción, dentro de las etapas de fabricación, es decir, que se hace en el mismo proceso dentro del horno, y dentro de los productos esmaltados tenemos el grés cerámico y el porcelanato. No hay mucho más para decir. Ya verán en tecnología de la construcción, he hablado con algún grupo que a ellos sí les pedimos un poquito más que nos comenten cosas que van a aprender en tecnología de la construcción, cómo se coloca, qué materiales complementarios tienen, que es el adhesivo para colocar este revestimiento. Es un revestimiento, yo lo expliqué algo en la clase pasada, que hay que colocarlo, es un revestimiento de pequeño espesor, del orden de los 7-8 milímetros, dependerá del tamaño de la placa, por ahí es un poco más grueso. Hay una tendencia ahora a hacer unas placas de porcelanato medio gigantes y bastante complicada de manipular, que son un poquito más gruesas, y se colocan con un adhesivo, un pegamento, un adhesivo cementicio, que es un material que viene en polvo, en bolsas, cemento, arena fina y algunos aditivos para darle más plasticidad. Y este adhesivo cementicio, que es un pegamento, que tiene este adhesivo plástico que le da plasticidad y adherencia, se coloca con una herramienta que se denomina llana, dentada, es una chapa con dientes, para generar como unas ranuras, unas canaletas en la superficie de pegamento que se coloca sobre el revoque, para que eso mejore la adherencia de la pieza cerámica. Bien, y entre pieza y pieza, para cubrir la junta entre pieza y pieza, también se coloca una pasta cementicia, que también viene el cemento en polvo, en este caso cemento puro con colorantes, para que tener distintos tonos que se adapten al tono del esmalte con que está terminada la pieza y que disimule ese encuentro, que parezca algo más continuo, que apenas se note las líneas de encuentro entre pieza y pieza. Bueno, con esto completamos lo que nos había quedado pendiente de cerámicos.